Apenas un año después del cambio de gabinete en Ucrania, llega otro terremoto político. Primero, se conocieron denuncias de presunta corrupción contra la embajadora ucraniana en Estados Unidos, Olia Stefanishyna, denuncias que ella niega. Poco tiempo después, el presidente Volodymyr Zelensky anunció que su país estaba cambiando la estrategia política. Y así se confirmó la salida de la primera ministra Yulia Sviridenko. 4 días después, el mandatario sacó de su cargo al ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, a pesar de que en el campo de batalla él impulsó el uso de drones y de esta manera estaban presionando de una nueva forma a Rusia. Pero tanto Fedorov como Zelensky confirmaron que había rencillas entre el ministro, considerado modernizador, y el comandante en jefe del ejército, el coronel general Oleksandr Syrski. Nuestro colega William Gasó nos cuenta más en el siguiente informe. Centenares de manifestantes en las calles de Kiev protestan contra la dimisión del popular exministro de Defensa Mikhailo Fedorov. Esta salida está percibida como una destitución por parte de la población ucraniana, por lo que se enmarca en una reorganización del gobierno impulsada por el presidente Zelensky. Me preocupa el futuro de mi país y cuando a personas muy eficientes simplemente las apartan de sus cargos por razones poco claras, eso no es normal. Mikhailo Fedorov ganó popularidad respaldando la implementación de una guerra más asimétrica contra Rusia. Esto consistió en introducir el uso de más tecnología en la estrategia militar de Kiev para proteger mejor la vida de los soldados en el frente. El exministro de Defensa también simboliza un cambio dentro de las fuerzas ucranianas, acusadas de estar paralizadas por la corrupción y una burocracia heredada de la época soviética. Aún saliendo, Fedorov defendió su visión de las Fuerzas Armadas y de la guerra contra Rusia. ¿Qué decisiones se propusieron en ese momento? Se trataba de decisiones radicales en materia de personal. Implicaban reemplazar tanto al comandante en jefe como al jefe del Estado Mayor General. Hoy prometí que debemos hablar como adultos. No tenemos otra opción si queremos derrotar al enemigo de manera asimétrica, con pérdidas mínimas. La salida de Fedorov también preocupa a los ucranianos sobre el futuro de la guerra, en un momento en que las fuerzas ucranianas parecían lograr presionar más a Moscú y ralentizar no sin dificultad el avance de las tropas rusas. Las manifestaciones contribuyeron a que en el nuevo gabinete del primer ministro, Sergiy Koretsky, todavía no haya un ministro de defensa oficialmente designado. También de momento sigue vacante el Ministerio de Asuntos Exteriores. El resto de los cargos fue aprobado por el Parlamento ucraniano. Pero ¿a qué se deben estos nuevos cambios? ¿Será por una renovación o por una acumulación de poder? Es lo que discutimos en el debate de France 24. Para ello, nos acompaña Lilia Mikolayiv, abogada y analista política, quien se conecta desde Madrid. Y también está con nosotros Rodrigo Melgar, magíster en conflictos internacionales e historia, quien se conecta desde Montevideo. Yo soy María Clara Calle y para mí es un placer saludarlos a ustedes dos y saludar también a todas las personas que nos ven y que nos escuchan, porque como ya lo saben, nuestro debate de France 24 en español está disponible en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Lilia, comienzo con usted. Para usted, ¿qué significa este nuevo cambio de gabinete? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por tenerme hoy aquí. Con respecto a la situación de Ucrania, para nosotros los ucranianos, todo lo que está pasando o todo lo que ha estado pasando durante el último año son grandes noticias, porque a pesar de que se está hablando de la corrupción, a pesar de que sí que estamos hablando de diferentes cargos, de cambios, todo ello supone un avance muy importante para Ucrania. Es cierto que todavía en Ucrania tiene que haber muchísimas reformas. Es cierto que Ucrania tiene que esforzarse muchísimo para adaptarse a las exigencias europeas. Sin embargo, todo lo que está pasando va a suponer un cambio que no va a ser posible de decelerar o volver a la situación anterior a Ucrania. Y eso es lo que quieren los ucranianos, que Ucrania siga avanzando a pesar de la guerra y siga acercándose a Europa.
Y Rodrigo, ¿cuál es su postura? ¿Este nuevo cambio de gabinete responde quizás a una renovación para sacar de su cargo a personas señaladas de presunta corrupción? Es un tema interesante porque nosotros a priori no tenemos obviamente cómo saber en qué medida están estas personas implicadas o no. Lo que sí yo creo en realidad es que el cambio probablemente obedezca más a lo que son obviamente rivalidades y pugnas internas. Es decir, cuando justamente leía la noticia, digamos, sobre justamente la remoción del ministro de Defensa, me llamaba la atención que una figura tan popular fuera justamente apartada del cargo, pero también atendiendo, digamos, a de alguna manera cómo polarizaba su presencia, digamos, en el seno de las Fuerzas Armadas, no es de extrañar. Tristemente, en realidad, a veces pasa que podemos tener dos figuras, como puede ser justamente el jefe de Estado Mayor y también el ministro de Defensa, ambos plenamente capaces, pero como todo tipo, digamos, de esquema organizacional, si las partes no se llevan bien entre ellas, es muy difícil que pueda prosperar. El ministro cosechó grandes frutos, digamos, con su política justamente en lo que a tecnología y drones atañe, y eso es innegable. Pero también entiendo que para Zelensky puede ser difícil conciliar un ministro, incluso no tan capaz como él, con el resto de las Fuerzas Armadas si las Fuerzas Armadas no lo ven verdaderamente como un candidato con quien puedan llevarse o puedan entenderse bien. Y quiero preguntarle sobre este movimiento en especial, Lilia, el del ministro de Defensa saliente Mikhailo Fedorov, como lo menciona Rodrigo. Usted decía que este nuevo cambio de gabinete puede interpretarse como una renovación para depurar la corrupción dentro de cargos del gobierno. Sin embargo, el propio Fedorov impulsó políticas de transparencia dentro de los militares, usando o utilizando todas las redes de uso de datos ampliada, y aún así está saliendo de su cargo. Y él es el que denuncia que los sistemas burocráticos dentro del ejército propulsaron su salida. ¿Cómo lee usted el despido de Fedorov? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Fedorov tiene que estar en el gobierno. Ahora bien, sí que es cierto que las posiciones entre diferentes cargos son estratégicamente muy opuestos. Entonces es muy difícil conciliar pues esa estrategia tanto de Fedorov como de otros cargos. Ahora bien, yo creo que estos cambios y este choque es necesario para que justamente se renueve el gobierno y para que Ucrania siga avanzando. Y quiero preguntarle a Rodrigo, ustedes dos coinciden en que estos son dos cargos opuestos y a la final Siriski terminó ganando ese pulso, pues quien salió no fue él, sino el ministro de Defensa. ¿Esto qué implica para la guerra? ¿Significa que Zelensky está optando por una visión más tradicional de cómo combatir en terreno en vez de lo que planteaba Fedorov de impulsar la tecnología en el conflicto? Es probable que nosotros, digamos, seamos testigos ahora capaz de una, y digo capaz justamente porque las políticas que Fedorov propuso, digamos, y que llevó adelante, cosecharon frutos evidentes. Y yo no creo que nadie en las Fuerzas Armadas ucranianas pueda, digamos, a un punto obviar o darle la espalda a eso. Yo creo que en realidad difícilmente hay una completa remoción o un vuelco absoluto a un modelo más tradicional. O mejor dicho, quiero creer que eso no va a pasar, porque Ucrania le ha ido muy bien bajo justamente los impulsos, digamos, las reformas que había impulsado Fedorov. Yo personalmente creo que es en algún punto optar, sí, capaz por un modelo más tradicional, no porque Zelensky así lo desee, sino porque evidentemente en el marco de esta pugna tuvo que tomar una decisión y aquellos por los cuales decidió son personas más alineadas a un modelo más tradicional de hacer la guerra. Ahora bien, ¿en qué medida estas personas serán reacias a continuar con la línea de Fedorov o no? Resta por verse. Probablemente no puedan llevar adelante la política, digamos, tecnológica que él llevaba adelante, o digamos, de tecnologizar el ejército de la misma manera, pero creo yo que en realidad sería muy difícil darle la espalda completamente a las reformas que él había traído. Y
Hay algo importante para mencionar y es que Fedorov, antes de ser designado como ministro de Defensa hace tan solo 6 meses, desde 2019 había sido designado como el ministro de Transformación Digital y es esa, en efecto, su área de experticia. Lilia, ¿cómo entiende usted la salida de Fedorov en medio de estas posiciones opuestas? ¿Significa que Ucrania regresará a un modelo tradicional de la guerra o piensa un poco más parecido a lo que dice Rodrigo, que quizás no se deje de lado todo el avance tecnológico que se logró durante el ministerio de Fedorov? No, yo creo que no es posible. Revertir todo lo que está hecho no es posible. Y yo creo que toda la población, todos los expertos y incluso diferentes actores, ya sea en la sociedad civil, ya sea relacionados con la industria de la defensa, saben que esa estrategia no es la estrategia ganadora. Y yo creo que va a haber muchísima presión por todos los frentes para que el ejército siga avanzando en ese sentido, en el sentido de más tecnológico, más transversal y evidentemente nunca volver a lo que sería pues Ucrania de hace 10 años o Ucrania cuando comenzó la invasión rusa inicial. Pero si este era el camino, Lilia, para los ucranianos, el de la modernización y la tecnología en la guerra, ¿cómo explicar entonces la salida de Fedorov y también cómo entiende usted las protestas multitudinarias que ha habido en Kiev luego del despido del ministro? Justamente por eso, porque la gente no está de acuerdo, la gente tiene la misma visión y de hecho yo creo que tanto la parte privada, que son las empresas que están gestionando pues, todos los avances tecnológicos, tanto muchos actores dentro del gobierno están de acuerdo con esa estrategia. Sí que es cierto y comparto con Rodrigo que hay muchísimos cargos que tienen pues, una experiencia muy diferente, muy tradicional y por eso es muy difícil que ellos den ese paso tan grande de transformar y digitalizar lo que sería el ejército, porque no solo estamos hablando de la burocracia, no solo estamos hablando de la corrupción, estamos hablando también de drones y de incluso sustituir a personas por drones en las primeras filas. Y de allí el gran debate en Ucrania de forma interna es que nadie quiere ir a la línea del frente. Hay muchas personas que todavía no están movilizados y tienen pues ese rechazo hacia esa movilización. Y en Ucrania, de forma interna, sí que hay ese debate con respecto a que no tenemos que luchar con las vidas de las personas, sino tenemos que luchar con drones. Y de ahí que en muchas pancartas de lo que estamos viendo justamente se ve eso. No vidas humanas, sino drones. Y en ese sentido, Rodrigo, ¿cómo interpretar los nombres que han sonado para sustituir a Fedorov como ministro de Defensa? Inicialmente, los propios medios ucranianos hablaban que el siguiente ministro podría ser Igor Klimenko, que fue un antiguo general de la policía con una visión más tradicional. Sin embargo, ahora Zelensky dice que al menos de manera interina el ministro de Defensa será Yevgeny Kamara, quien fue jefe interino del Servicio de Seguridad de Ucrania, un servicio de inteligencia. Este nombramiento todavía no lo ha aprobado el Parlamento y por ello no se habla de un ministro de manera oficial. Pero muestra un poco lo que dice Lilia, que Ucrania seguirá por el camino de la tecnología y los drones, el hecho de que el ministro pueda ser Kamara en vez de Klimenko. No, a priori en realidad yo no diría que necesariamente sea un síntoma de eso, sino que se me ocurren dos hipótesis. Hipótesis uno es que la designación inicial fuera muy polémica y que en realidad por eso se busque si se quiere, una tercera opción imparcial de alguna manera, o sea, capaz no el candidato capaz que le fuera propuesto inicialmente a Zelensky, sino una figura capaz menos divisoria o menos polarizante como podía ser justamente el opositor de Fedorov. Esa es la hipótesis 1. La hipótesis 2 en realidad es que también estén tomando el pulso de alguna manera a la opinión pública, ¿no? Todo este tipo de designaciones interinas permiten también en realidad de alguna manera, hasta que se concrete la designación oficial, ver cómo avanzan las protestas, las manifestaciones, las movilizaciones en medios, internet y demás. No creo, sin embargo, que eso signifique per se
que sea sintomático de una aceptación o una recepción mayor del giro tecnológico. Creo que más bien en realidad un poco placar la opinión pública y también en la interna, digamos, evitar capaz digamos, o sea, intentar evitar profundizar ese clivaje que estábamos hablando previamente. Y Lilia, ¿cómo entiende usted la denominación o el deseo de Zelensky de que Camara sea el ministro? ¿Puede ser para aplacar esas protestas que veíamos? Sí, ahora mismo ese juego de ajedrez que están haciendo evidentemente los poderes políticos es únicamente pues como una reacción, porque ya todos conocemos pues lo que ha pasado con las leyes anticorrupción que pues se intentaron promulgar el año pasado y cómo salió la gente y la fuerza, ¿no? El poder de la gente que sí que pudo hacer que con esa presión que luego pues se modificara la normativa en relación a ello. Igualmente en este caso sí que veo que es una reacción frente al descontento popular, pero sin embargo yo sí que soy muy positiva y de hecho yo sí que estoy viendo incluso antes de la llegada de Fedorov a esa transformación digital que estamos viendo en el ejército ucraniano y para mí y para muchos ucranianos es muy positivo. Y quiero preguntarle, comenzando por usted, Lilia, ¿hasta qué punto los señalamientos de presunta corrupción en contra de la embajadora ucraniana en Estados Unidos es la que desencadena todo este cambio de gabinete? Y si puede recordarnos esas acusaciones en contra de la embajadora. Yo en este aspecto me iría un poco más a general a todo lo que está pasando en Ucrania. De hecho, hablando justamente de estas leyes anticorrupción, yo creo que ese fue el desencadenante de todo lo que estaba pasando, porque justamente después de eso empezó el descubrimiento de la trama Mindich y evidentemente pues de los cargos muy próximos al presidente de Ucrania. Y para mí eso es un dato muy importante, porque eso significa y es un ejemplo para todos los políticos ucranianos y para todas las personas que podrían estar envueltas en diferentes esquemas de corrupción en Ucrania, que ahora mismo ninguna persona está protegida. Ahora mismo Ucrania se está centrando en reformar el sistema y que los órganos independientes anticorrupción en Ucrania están funcionando y eso significa que están funcionando para todos, incluso para embajadores, si realmente se comprueba la implicación de la embajadora ucraniana en Estados Unidos. Y aquí quiero dar un poco de contexto a lo que usted mencionó, porque todo hace parte de la trama conocida en español como Operación Midas, que se desató desde noviembre de 2025 y donde las dos agencias de anticorrupción más grandes de Ucrania están investigando una red de lo que ellos llaman administradores en la sombra que presuntamente infiltraron la empresa estatal de energía nuclear de Ucrania, Energoatom, para extorsionar, dicen los investigadores, sistemáticamente a los contratistas con sobornos que los investigadores estiman en $100 millones. En medio de esta trama, las autoridades ya acusaron de manera formal a Timur Mindich, que usted mencionó, el ex socio comercial del presidente Zelensky, y también acusaron al exministro de Energía, German Hashulenko. Además, es sospechoso en el mismo caso el antiguo jefe de oficina del presidente, Andriy Yermak, que era el segundo hombre más poderoso en toda Ucrania y ante las sospechas, él renunció a su cargo en mayo de 2026. Rodrigo, ¿qué piensa usted? ¿Todo este cambio de gabinete responde a todas estas investigaciones de presunta corrupción? Qué pregunta interesante y compleja. Porque en realidad, como la verdad es esta, y es que uno a priori, todo lo que es esto de detrás de bambalinas, como decimos en español, o sea, en los entretelones, uno lo que hace es ver, de alguna manera, vislumbrar efectos y a través de eso hacer conjeturas. Yo creo que en realidad, obviamente, de cara a todo lo que justamente ustedes comentaban sobre la operación Midas y demás, evidentemente algún tipo de reajuste, digamos, reconfiguración de gabinete tenía que haber y lo que eran los círculos dirigentes. No me parece igual que esto sea necesariamente el único causante o el único disparador, ¿no? Como yo decía, en realidad yo me dedico mucho también a estudios de rivalidades de élites y demás, o sea, entonces
hay mucho también que obedece, yo creo, a pugnas internas en el seno del gobierno que trascienden el tema del, digamos, de las investigaciones por corrupción. Y aparte el tema es que cuando todas las alianzas políticas son necesariamente muy frágiles. Si nosotros removemos a una figura, por ejemplo, ya sea por corrupción, o porque no es popular, o porque de alguna manera desagrada a otro en la interna, digamos, política del gobierno, ahí hay un sistema digamos, de contrapeso que se ve alterado. Y lo que sí podría decir es que capaz que en realidad a raíz del revuelo que surgió de la mano de la Operación Midas, se reajustó justamente, digamos, la coalición de gobierno o, digamos, lo que componen los círculos dirigentes de Ucrania, y todavía lidiando con esos estertores, digamos, de ese reajuste, estaríamos presenciando esto ahora como una reconfiguración producto de eso. Pero yo diría que en realidad son fenómenos primariamente inconexos, ¿no? Por un lado, los reajustes digamos, propios de lo de la corrupción, y por otro lado, pugnas en el seno del gobierno, que me parece que es más lo que está pasando aquí. Y aquí también quiero hacer una precisión, y es que la antigua embajadora ucraniana en Washington no está relacionada con la Operación Midas, sino que las investigaciones en contra de ella y de su esposo datan entre 2019 y 2025 por presunta malversación de fondos por adquirir de manera ilegal bienes estatales. Esto es el cargo que le señalan a su esposo, y a ella también la señalan de comprar un apartamento lujoso en Kiev que no había declarado antes como parte de su patrimonio. Pero más allá de esto, Lilia, quiero preguntarle sobre esa posición de la embajada de Ucrania en Estados Unidos. El propio Zelensky admitió que es un cargo fundamental para el país, pues Ucrania necesita redoblar las relaciones con Estados Unidos, sobre todo ahora que Donald Trump le otorgó la licencia para que los ucranianos puedan producir los sistemas de defensa Patriot. Y al respecto está sonando el nombre de la primera ministra saliente, Yulia Sviridenko, para ser la embajadora en Washington, una cara que ya conoce la Casa Blanca, pues ella estuvo en las negociaciones del acuerdo de minerales críticos que firmaron Washington y Kiev. ¿Enviar a Sviridenko a Washington como embajadora puede ser una buena movida, Lilia? Yo creo que es mucho más complicado porque coincido en que el cargo de embajadora en Estados Unidos tiene muchísima importancia, especialmente ahora en la que Ucrania depende tanto de la ayuda de Estados Unidos, de las negociaciones y también de forma indirecta de la ayuda de Europa. Entonces, tiene que ser una persona que no solo sea una cara conocida, sino que conozca la realidad, la realidad del día a día de la Casa Blanca, que conozca muy bien el tema de las sanciones y cómo se gestionan esas sanciones en Estados Unidos. Y yo creo que no va a ser suficiente una cara conocida, tiene que ser otra persona mucho más experta en la relación entre Estados Unidos y Ucrania. ¿Pero usted considera entonces que Sviridenko no es esta persona? Creo que tiene que ser otra persona. Y Rodrigo, ¿usted coincide con lo que dice Lilia, que quizás la ahora ex primera ministra puede no ser la mejor embajadora de Ucrania en Estados Unidos? Yo creo que en realidad, dada la naturaleza tan, como justamente mencionaba acá, la colega, tan importante que tiene el vínculo justamente entre Kiev y Washington en este momento, hablo como justamente de persona egresada de Relaciones Internacionales, entonces estoy predispuesto siempre a decir que son los diplomáticos de carrera los más encargados de conducir las relaciones internacionales, pero efectivamente pienso que en realidad, por lo precaria que esta relación ha sido en el pasado, que ahora está gozando de un buen momento, pero sabemos que en realidad es complejo, digamos, lidiar a veces con a menudo, digamos, las fluctuaciones de la política internacional, y también, digamos, saber cómo lidiar con digamos, los círculos políticos de Washington y demás. Creo que en realidad sería más prudente en este caso la designación de un diplomático de carrera que no tendría, primero que nada, una carga política previa que la condicionara ya fuera para bien o para mal, y en segundo orden que contase con el expertise y la formación necesarias para saber navegar justamente todo lo, digamos, las sutilezas
y matices, digamos, de la comunicación y de la diplomacia que requiere el contacto con ni más ni menos la potencia, la superpotencia más importante del mundo, que es Estados Unidos. Bueno, la única superpotencia, podríamos argumentar. Yo creo que sí, que debería ser designada una persona capaz, o sea, me parece más sensato designar a un diplomático de carrera a través de efectos que sería probablemente más ideal. Y a propósito que estamos hablando de los nombramientos y lo que ustedes opinan de su competencia, quiero preguntarle a Lilia por el nuevo primer ministro de Ucrania, Sergiy Koretsky, quien hasta este momento era el director ejecutivo de Naftogaz, la mayor petrolera y compañía de gas de Ucrania. ¿Cómo pasa de ser un empresario básicamente del mundo de los combustibles fósiles a ser el jefe de gabinete de Ucrania, un país en medio de la guerra? Pues lo que estábamos hablando, Ucrania necesita unas respuestas creativas, transversales y, por ejemplo, estamos viendo con el ejemplo de Fedorov, que también no viene de carrera política, sino empresaria, que ha tenido pues mucho éxito y pues estos nombramientos se deben a eso. Es decir, usted sí lo ve con buenos ojos y cree que los empresarios pueden renovar la política ucraniana en estos momentos. Yo creo que hay que recordar que la política ucraniana ahora mismo proviene de la URSS, de la Unión Soviética. Entonces, muchos partidos, muchas de las personas que ahora mismo están en la política son los mismos políticos que llevaban décadas ya en la política de Ucrania y, por tanto, Ucrania necesita nuevas caras, nuevas decisiones y también necesita hacer las cosas de una forma diferente. Y evidentemente, pues una de las opciones es traer a personas que no han tenido pues esa experiencia política de forma pasada. Y hay que decir que, digamos, alguna de las experiencias que Koretsky sí ha tenido es que acompañó a Volodymyr Zelensky a la reunión de la OTAN que se realizó hace poco en Turquía. Rodrigo, ¿coincide con Lilia en que la llegada de este nuevo primer ministro es muestra de una renovación que necesita el país? Yo creo que sí, que en realidad coincido con lo que dijo justamente Lilia, sobre todo en que para mí Ucrania necesita sobre todo talento y capacidad, digo, ¿no? Y no hay que desdeñar en realidad necesariamente por el background político, digamos, o más bien empresarial, o el que corresponda, a la persona en la medida que cuente con el expertise necesario, ¿no? Que es un poco está vinculado a la afirmación anterior, la pregunta anterior. Yo creo que en realidad también lo que mencionaba Lilia, el tema de cómo todo el aparato político ucraniano se heredado a tiempos soviéticos, ¿no? Toda la idea bueno, del aparatchik propio, ¿no? De la Guerra Fría, y bueno, y cómo es necesario en algún sentido superar ese conjunto, digamos, ese ensamblaje burocrático político heredado de la Guerra Fría para poder en realidad avanzar y superar y adelantar a Rusia. Que Ucrania lo viene haciendo muy bien. Y eso es algo que en realidad a mí me da esperanza. Yo creo que en realidad Ucrania ha demostrado en reiteradas ocasiones que está a la altura, digamos, de la tarea a la que se enfrenta. Aparte lo dije desde el día 1, yo siempre tuve la confianza en que Ucrania podría enfrentar con éxito a Putin y lo viene haciendo muy bien. Y creo que en realidad va encaminada a eso. Si el político en cuestión estará, digamos, sea a la altura o no, siempre es un tema que se tiene que ver caso a caso. Pero también, digamos, no hay, a ver, la verdad es esta, yo creo que Ucrania ha conseguido una resiliencia sistémica de tal magnitud, de tal dimensión, que hoy por hoy no recae sobre figuras únicas, digamos, el curso ni el triunfo en la guerra, sino que en realidad ahora ha conseguido lo que durante tiempo justamente estuvo luchando, que fue por la capacidad de conducir con relativa autonomía y, digamos, y uniformidad y consolidación esta guerra. Yo, por lo menos, no me preocupo. No me hacen gracia los revuelos políticos en vez de una guerra, por supuesto, son siempre una cosa que uno intenta evitar, pero creo que Ucrania en este momento, como decía justamente Lilia, no es la Ucrania de 2022, es una Ucrania mucho más sólida y creo que puede enfrentar cualquier tipo de, digamos, de barajuste político o tormenta que pueda pasar porque puede permitírselo por hoy. Y
Lilia, ¿cómo cree usted que puede ver la Unión Europea estos cambios? Porque el 15 de junio de 2026, hace poco más de un mes, iniciaron las negociaciones de adhesión en el marco de Fundamentos, que es precisamente donde el bloque de los 27 entra a estudiar las reformas a la administración pública que se han hecho en Ucrania, los criterios de la economía que están teniendo. Y justamente este nuevo cambio de gabinete llega en ese contexto. Los nuevos cambios, los nuevos ministros, el nuevo primer ministro, ¿pueden verlo con buenos ojos desde Bruselas? Yo creo que es complicado porque Ucrania no es la primera vez que solicita la adhesión a la Unión Europea y evidentemente pues la Unión Europea no es la primera vez que se fija en Ucrania. Estoy hablando también de la Revolución Naranja, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que están muy vigilantes de todo lo que está pasando en Ucrania y evidentemente pues están teniendo muy en cuenta la situación en el Ministerio de la Defensa y también lo que está pasando en el ejército. Y también hay que tener en cuenta que Ucrania ahora mismo es esa potencia con esa tecnología tan diferente que nadie se ha pensado que pudiese responder, ¿no?, a esa invasión a gran escala. Entonces, con eso quiero decir que no solo se tienen en cuenta pues, los nombramientos, sino todo ese esfuerzo que está haciendo Ucrania desde hace tanto tiempo. Y ojo, estamos hablando mucho más de unas instituciones, estamos hablando al final de un país y de una población. Yo creo que ningún país ha luchado tanto por pertenecer y estar más cerca de la Unión Europea. Y yo creo que ese esfuerzo sí que se tiene que tener en cuenta. También es cierto que lo que estuvimos hablando hace unos minutos, que Ucrania procede de una herencia muy soviética en todas las instituciones. Comparado con otros países de esa perspectiva tan soviética, no hubo tantos cambios, por ejemplo, pues en Bielorrusia, ¿no? Estamos hablando pues de un país que ha sido o está siendo títere, ¿no?, de Rusia. ¿Cómo se consideraba antes a Ucrania, ¿no? A lo mejor. Entonces, el hecho de Ucrania, ese esfuerzo que está haciendo Ucrania y ese cambio tan brusco que está haciendo Ucrania y todas las reformas que está haciendo Ucrania tienen que tener ese reconocimiento. A lo mejor no, Ucrania ahora mismo no está cumpliendo todos los requisitos para decir que ahora mismo podría ingresar, pero yo creo que Ucrania está muy próxima en eso, porque está realmente avanzando muchísimo en las reformas, tanto en las instituciones ucranianas como con respecto pues, a la mentalidad, ¿no?, ucraniana y el deseo de los ucranianos a formar Usted parte de la Unión menciona un Europea. punto fundamental, los drones. Justamente de manera reciente Ucrania y la Unión Europea firmaron un acuerdo para producción de drones y horas después de firmado ese acuerdo se anuncia la salida de Fedorov del Ministerio de Defensa. ¿No significa esto un paso atrás? No va a significar porque los drones han existido antes del nombramiento de Fedorov como Ministerio de Defensa y evidentemente seguirán avanzando, ¿no? La tecnología seguirá avanzándose incluso después. Eso yo creo que no hay vuelta atrás para ese cambio y para esos avances, porque yo creo que ha demostrado de una forma contundente que ahora mismo Ucrania es el mejor arma y mejor estrategia que tiene para la defensa de su territorio y de su población. Y Rodrigo, ¿qué piensa usted? ¿Cómo puede ver la Unión Europea, uno, este cambio de gabinete y dos, todos los procesos de investigación anticorrupción que se están desarrollando dentro de Ucrania? Yo acá segundo plenamente a Lili una cosa que decía hoy, y es que en realidad para mí la robustez institucional siempre se ve, porque a veces los medios sobre todo tienden a, digamos, sobredimensionar de alguna manera, y ojo, sobredimensionar me estoy expresando mal, porque en realidad está bien arrojar luz sobre los casos de corrupción que hay y todo, pero para mí la verdadera robustez es, aflora un caso de corrupción, que en realidad no hay país que pueda, digamos, zafar de ello, y de cara al escándalo, la persona es efectivamente juzgada, removida de su cargo, procesada como corresponda. Yo creo que en realidad la genuina robustez no pasa por la pretensión, a mi criterio inalcanzable, aunque sería deseable, de no tener ni una persona, digamos, corrupta, sino que de cara
a quien se encuentra efectivamente involucrado en corrupción, se procede a un procesamiento transparente. Yo creo que en realidad las medidas que está llevando adelante Ucrania, por consiguiente, hablan de una buena transparencia, que es, tenemos una persona que encontramos, digamos, inmiscuida en prácticas que consideramos justamente por H o por B, reprobables, o sea, evidentemente involucradas en, como decíamos hoy, o sea, digamos, malversación de fondos, etcétera. Esas cosas tristemente pasan en todos los países, pero lo que habla bien de un país es cuando ese país dice, esto no lo voy a tolerar. Y cuando no importa la posición de esta persona, no importa el cargo que esta persona, digamos, ostente, se la obliga igual a comparecer ante un tribunal y a pagar por los crímenes que comete. Y eso para mí es a nivel de salud gubernamental, es lo más saludable que en realidad uno puede aspirar. Sería distinto si en realidad el país encontrase un escándalo o se topase con un escándalo y decidiese encubrirlo o no procediese a juzgar de forma satisfactoria a quienes, digamos, se ven involucrados en ello. Habiendo dicho eso, claro, ¿por qué digo todo esto? Porque también pasa que desconocemos el genuino alcance del involucramiento. Si esto es la totalidad de los involucrados, bueno, y no hay genuinamente más nadie, sería bastante bueno. Si llegan a haber figuras encubiertas y después sale a la luz, sería más complicado ahí. Rodrigo Melgar y Lilia Nikolayev, me encantó haber conversado con ustedes. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero les agradezco haber estado aquí en el debate. Y también gracias a la jefe de edición, que en esta ocasión fue Janet Bustamante, y a la productora de invitados, Melissa San Miguel, al equipo que está detrás de cámaras y, como siempre, a las personas que nos ven y que nos escuchan. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo.